Hola, esto es un nuevo capítulo del podcast de Social Investor. Soy Cristina Triana y me escucha gracias a la producción de Covadonga La Cruz. Hoy estrenamos algo nuevo. Estoy intentando estrenar algo nuevo siempre, lo que vamos a llamar Conexión USA. Y es que, claro, en el mundo en nuestra aldea SG, ya sabemos que hay muchas diferencias a un lado y al otro del Atlántico. Están las cosas evolucionando distintas, convergen, no convergen. Hay muchas cosas de las que hablar y entonces tengo la suerte de que enredado en esta aventura Antonio Vives. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen día para mí. Gracias. Encantado de estar contigo. Es verdaderamente un honor. Desde que conocí la revista me pareció algo verdaderamente necesario en el mercado de habla hispana. Pues a mí lo que te agradezco es que estés con nosotros porque Antonio, aparte que lleva muchísimos años relacionado con el mundo de la sostenibilidad, ha sido gerente de desarrollo sostenible en el Banco Interamericano de Desarrollo, además también ha sido profesor en Stanford, entre otras muchas cosas, y fundador de una consultora que se llama Competere, y es un español afincado en Estados Unidos desde hace ya muchos años que nos hace de ojos allí para hablar de Estados Unidos. Uh-huh. Y además, esta semana especialmente interesante porque hemos tenido un hecho histórico en Estados Unidos en el mundo de la sostenibilidad y del cambio climático, y es que la SEC ha presentado una propuesta para que las empresas estadounidenses, todas las cotizadas, también influye además a las cotizadas allí, de otras nacionalidades, tengan que ser mucho más transparentes sobre sus datos climáticos, lo que se ve que es un punto muy importante de partida justo para que se controla o implicarlas en la lucha del cambio climático. ¿Cómo lo valoras, Antonio? ¿Cómo se está viendo desde allí la propuesta de la SEC? En efecto, no exageramos cuando decimos que es un evento histórico, porque la Comisión de Valores y Mercados de Estados Unidos tiene un mandato de que cualquier regulación que hace tiene que demostrar que tiene impacto financiero. No podemos hablar de impacto en stakeholders. Él se tiene que preocupar de impacto financiero. Y ha intentado durante tiempo inmemorial de pedir información sobre sostenibilidad y ha tenido una oposición férrea, porque la comisión trabaja con 5 comisionados, 3 de un partido, 2 del otro partido, una vez sí, una vez no, pero es difícil establecer política de largo plazo bajo esas condiciones. Y lo ha logrado. Obviamente ha tenido que haber el cambio de Trump a Biden para poderlo lograr. Se pusieron a trabajar inmediatamente en el tema de pedir información sobre el impacto del cambio climático sobre la empresa, ¿vale? Es decir, cómo afecta financieramente a la misma empresa. Entonces, ha sido verdaderamente un cambio histórico. Pide relativamente cosas estándar, pide información sobre el proceso de gobernanza de los riesgos climáticos, el impacto que puedan tener sobre la actividad de la empresa, cómo pueden afectar su estrategia, el negocio, modelo de negocios, etcétera, el futuro de la empresa. Y uno que puede ser relativamente innovador es cómo impactan esos riesgos los estados financieros. Casi que, si quisiéramos ser un poco optimistas, están pidiendo un stress test de cambio climático sobre el impacto financiero de las empresas. Todo lo demás es relativamente igual al Task Force for Financial Disclosure, vale decir que ya lo usan miles de empresas en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, esta parte creo que va a ser de mucho impacto, el tener que mostrar el impacto sobre los estados financieros de estos riesgos climáticos. Tienen que reportar algo relativamente también normal, las emisiones de alcance 1, alcance 2, vale decir las propias, las compradas y las de la cadena de valor, aunque las cadenas de valor, que son las del alcance 3, solamente se tienen que demostrar si se ha comprometido la empresa a hacer algo con respecto a ellas, que también me parece muy interesante, porque muchos habréis oído que todos se están comprometiendo a net cero. Net cero, bueno, si usted se compromete a net cero, según esta regulación me va a tener que reportar las emisiones de aún el tercer alcance.
lo cual es posible que haga que las empresas se sinceren un poco más y no sean tan optimistas con aquello de que seremos net cero en el 2030, no, 2050, todos prometen 2050, no seamos, o sea que sí, en efecto, tienes razón, es algo muy significativo. Y hay obviamente oposición férrea. Aquí demandan por cualquier cosa. Esto irá a los tribunales. O sea que no va a ser un camino fácil. No, bueno, a ver, por ahora hay consenso y las empresas no se han opuesto. Quien se opone es el Partido Republicano. Y los gobernadores de los estados republicanos. ¿Cómo ves, claro, este paso? Europa también está regulando en materia de sostenibilidad, quiere también, bueno, nosotros se publica ya información financiera, pero más se está renovando todo para que haya una directiva mucho más enfocada a temas de sostenibilidad. ¿Qué diferencias ves entre uno y el otro lado del Atlántico? A ver, Europa siempre ha estado mucho más avanzada y preocupada por este tema. Europa tiene una conciencia social y ambiental desde tiempo inmemorial. En Estados Unidos es una cosa relativamente nueva, ¿no? En parte una cuestión cultural del ciudadano americano. Europa ya tiene la directiva de la diseminación de información no financiera, pero comparado con esto que se acaba de escribir ahora en Estados Unidos, es verdaderamente tímida la europea en este momento. Y lo que tiene son unas guías de aplicación voluntaria donde sugieren reportar alcance 1, alcance 2, algo de los riesgos, pero no pide, por ejemplo, el impacto sobre el estado financiero de la institución. Ahora, entendamos que en este momento se está preparando la directiva de reporte de sostenibilidad empresarial. Eso es otra cosa. Eso ya va a tener, puede ser que le dé un salto a esta parte se lo da el salto a Estados Unidos, porque Estados Unidos se va a quedar en cambio climático durante mucho tiempo. En tanto que Europa, esta directiva incluye social, incluye gobernanza, todo lo que se nos puede ocurrir. Pero hay por ahora esa diferencia de que en Europa es un poco muy indicativo todavía. No es, desde el punto de vista, no es legal, ¿no? Tiene la ventaja, o la gran ventaja en Europa, que tenéis toda una estructura institucional que se preocupa de estas cosas, que se llama la Comisión Europea. Aquí no existe ninguna institución que tenga nada que ver con la regulación de sostenibilidad o cambio climático. Aquí es una cosa ad hoc y el único que lo puede hacer es la Comisión de Valores y Mercados. Pero esa solo lo puede hacer si demuestra ex ante que tiene impacto financiero, porque su mandato es impacto financiero, bolsa, 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 rentabilidad, rentabilidad. De tal manera que estáis mucho más avanzados en Europa. Europa es mucho más modelo del mundo que lo que puede ser Estados Unidos, aunque sí tenemos que admitir, como tú muy bien decías al principio, que para Estados Unidos es una cosa histórica, esto de haber por lo menos avanzado en este tema del cambio climático. Cuando me hablas de eso, también influye de los inversores ESG o la gestión ESG que hay en Estados Unidos y que hay en Europa. ¿También somos distintos o ahí ya sí que hay, bueno, pues hay digamos, una fusión en el punto de vista, en los ideales, en las temáticas? ¿Cómo ves las diferencias aquí? En la superficie es lo mismo, porque como total no sabemos qué es ESG en Europa y en Estados Unidos, será lo mismo. Me explico. Cada quien lo hace lo que quiere que sea. Tenemos que trabajar mucho en este sentido. Pero sí hay una gran diferencia, si quieres, en la implementación. Vale decir, Europa es un conjunto de países, una región que tiene una conciencia social desde tiempo inmemorial. Tiene mucha más solidaridad entre sus ciudadanos. Es cierto que a veces nos peleamos políticamente, a veces los franceses no nos llevamos bien con los españoles, sobre todo cuando gana Nadal. No, ahora sí lo quieren en París. Bien, a lo que voy. Estados Unidos es mucho más la independencia del individuo, de tal manera de que este tipo de cosas son un poco más forzadas, son menos naturales
que en Europa. Como si te decía al principio, un poco en broma, un poco en serio, que ESG pues, es lo que uno quiere que sea. Por lo menos en Europa, quienes están trabajando en esto sienten que le respira aquí en el cuello la Comisión Europea. Aquí no le respira a nadie. Aquí los fondos ESG hacen lo que les da la gana. Para colmo de males, tenemos BlackRock, Vanguard y State Street que controlan un porcentaje elevadísimo de las acciones de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, que determinan en gran medida qué es. Y como la gran mayoría son fondos pasivos, imagínate, no tienen mucho impacto sobre el tema. En Europa, como te digo, es mucho más efectivo. Pero no es que están exentos de culpa, porque un estudio ahora de una universidad, una escuela de negocios en Lille, hizo un estudio mucho más a fondo y mostró que los fondos normales y los fondos ESG son muy parecidos, tienen una gran cantidad de valores en común, tienen una correlación muy elevada entre unos y los otros, o sea que se añade poco. Y yo un poco, también para exagerar si quieres, yo te digo, si yo necesito que Amazon, Google, Microsoft y Meta estén en mi fondo ESG porque quiero que sea rentable, porque yo no voy a vender un fondo ESG que sea muy poco rentable, porque no me lo compran, las meto y encuentro algo, encuentro que Google compra energía renovable, Amazon trata malísimo a sus empleados, pero y encontraré algo. Me explico, que es el problema de la ESG. Un poquito de A, un poquito de S, un poquito de G, y es ESG. Entonces cabe todo el mundo, al punto que hablaremos a lo mejor después del tema armamentos para colmo de males, ¿no es cierto? Sí, entonces, en el fondo es casi lo mismo. Sin embargo, en Europa hay mucha más preocupación por el tema social, hay mucho social, se le puede dar más peso al tema social y al tema ambiental, un poco menos a gobernanza. En Estados Unidos, el tema gobernanza ha sido tradicionalmente como se manejaban las bolsas. Era gobernanza, directores o consejeros, asambleas generales de accionistas. Pero en Europa es un poco más importante el tema social. Quizás ahí es un poco donde está la diferencia, ¿no? Europa ahora tiene la taxonomía verde, eventualmente tendremos la taxonomía social. Aquí es impensable en Estados Unidos que vayamos a tener una taxonomía verde o una taxonomía social, aun cuando también hay que advertir que en Europa también lo de la taxonomía hay poderosos caballeros don dinero. Y cuando hay dinero de por medio, lo manejamos un poco como nos conviene. Acabo de ver ahora un estudio donde está el artículo 6, que es nada, el artículo 8, que es verde claro, el artículo 9, que es verde oscuro, y ahora hay fondos que han visto que han pasado de 6 a 8 porque han cambiado 2 o 3 palabras en el prospecto de emisión, o pasan de 8 a 9 porque añaden una política. ¿Quiere decir que tuvieron impacto? ¿Quiere decir que cambió algo en el mundo? No cambiaron ni sus políticas y procedimientos, ni cambiaron la manera de actuar. La Comisión Europea no basta con que emita la taxonomía. Tenemos que tener toda la institucionalidad de hacer seguimiento a esa taxonomía y denunciar a los que son abusadores del sistema. Yo creo, y esto es una opinión personal, pero que ha crecido tanto el mundo de la ESG, hay tanto dinero metido, que el crecimiento tan exponencial es muy difícil que venga con un crecimiento de realmente las prácticas más exquisitas pues, en temas de gestión ESG, que tienen algunos fondos que históricamente los están haciendo y que los aplican y que existen para el global de la industria. La industria todavía necesita tiempo para hacer todo eso, ¿no? Hemos sido yo quizás mucho más rápido en poner las etiquetas que en realmente implementar unos sistemas. Es correcto, es correcto. Pero ahí es donde nosotros y la revista tienen un papel muy importante, que es asegurarnos que esa transición, ahora está de moda lo de transición, hacer que esa transición sea lo más efectiva posible, vale decir que de verdad sea. La gran mayoría del crecimiento, no lo puedo demostrar, pero la gran mayoría del crecimiento que hemos tenido de un año a otro, por ejemplo, en bonos verdes, es en etiquetado de bonos verdes, no es en necesariamente proyectos verdes.
para poner un poco el ejemplo, que tenemos que estar encima de esto. Afortunadamente Europa está mucho más encima de esto que Estados Unidos. Y apuntabas tú además un tema que está muy ligado con la rentabilidad y es como lo difícil que es para la industria y probablemente lo sea también para los propios inversores que tú quieres ser sostenible. Nosotros ya sabes que en Europa tenemos ahora la reforma de MiFID que va a incluir la sostenibilidad en el test de venta de los productos. ¿Usted es sostenible? Sí, sí, usted es sostenible, pero soy sostenible si gano lo mismo. Si no voy a ganar lo mismo, pues igual no. Y aquí pues se ha abierto con Rusia, ya hemos visto algunas cosas que sorprendían un poco, pues que hubiera tantas empresas rusas en fondos sostenibles, que tuvieran tuvieran calificaciones altas ESG, pero también está ahora con este debate que es si en este contexto invertir en armas, una de las exclusiones totalmente históricas de la industria, puede ser viable, dado que hoy tenemos que rearmarnos para defender una serie de criterios éticos, una ideología, unas democracias, lo que sea. Y aquí también hay debate y hay voces desde algunas gestoras que dicen que se podría y que se podría justificar. Y te miras y tienes rating ESG, las empresas de armas. Aquí Estados Unidos, que bueno, quizás no, pues es más permisivo, algunos estados son mucho más permisivos con la utilización de armas que en Europa, que somos mucho menos en este sentido. ¿Puede haber alguna divergencia o no? ¿Se juega mucho la ESG, la industria en sí misma, que en este momento no te puedes saltar algo que ha sido histórico porque venga mejor para conseguir quizás unos puntos más de rentabilidad? A ver, dos comentarios muy rápidos con aquel tema, porque también ha salido mucho sobre la opinión pública. El hecho de que había fondos ASG que tenían inversión en Rusia. Rusia puede tener empresas perfectamente responsables y es que tenemos una confusión entre el gobierno del país y la empresa. McDonald's, por ejemplo, por decir un ejemplo, que dejó de tener operaciones, pero le sigue pagando el sueldo a sus empleados porque tiene una responsabilidad social con aquella gente. Hay otros que no se han ido. Algunos se han ido, otros no se han ido, algunos no se han ido porque dice, pero de mí dependen 10.000 agricultores pequeños. Yo no, eso es irresponsable. O sea, quiero diferenciar un poco la empresa con este tema geopolítico que es mucho más grande. Puede haber empresas responsables en Rusia y hay empresas completamente irresponsables en España. O sea, no tenemos, pero el problema de parte, y llega a lo que te decía antes, es que no tenemos una desligación entre la etiqueta ASG y la responsabilidad empresarial de la empresa sobre la sociedad, el impacto que tiene sobre la sociedad. Ahí es donde estamos muy, muy, muy atrasados. La asignatura pendiente es esa, impacto sobre la sociedad. Y volviendo al tema de armamento, lo dice muy bien, aquí en Estados Unidos tenemos 120 armas por cada 100 personas. Cada persona tiene 1,2, yo no tengo ninguna, pero cada persona en promedio tiene 1,2. España tiene 7,5 por 100. Y me imagino que el grueso en España debe ser la policía y los militares, porque la gente no lo tiene. Yo cuando voy a Italia y veo que sale en la primera plana que alguien lo acuchillaron, aquí en primera plana sale cuando asesinaron a 20, 30, 40 en una masacre. O sea que es una cosa completamente diferente. Son dos planos. El tema violencia armamentista, aquí es un derecho sagrado que a un extranjero, yo todavía no lo entiendo. Pero bueno, es así aquí en Estados Unidos. Entonces, volviendo a los fondos de armamento, no me sorprendería que aquí en Estados Unidos digan, este fondo de armamento, que ya lo tenemos, porque hay fondos de armamentos, hay muchos, ahora los vamos a llamar ASG. Y no tenemos por qué cambiar nada, porque si estamos de acuerdo lo llamamos ASG porque contribuyen a la democracia, porque contribuyen a detener la posible violencia en otros países, etcétera, etcétera, y lo cambiamos el nombre. Creo que van a engañar a muy poca gente. Lo van a comprar los que ya lo compraban cuando era fondo normal y corriente. Si ahora nos cambiamos de aquella única política medianamente seria en ASG, que es la de exclusión de tabaco, armamento, alcohol, apuestas, la cambiamos y decimos no, mantenemos tabaco, alcohol
y apuestas, pero armamento lo consideramos como si fuera parte de la AES. Yo creo que los inversionistas serios no van a comprar ese fondo, porque ha sido algo que tenemos, eso sí está en el DNA del inversionista responsable. Va a costar mucho, mucho, mucho cambiarlo. ¿Y quién lo cambia? Quien sí acepta el armamento como socialmente responsable, en mi opinión, es un cínico. Pues hablaremos seguramente de ello en otras conexiones. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este breve espacio de agenda de ESG que tenemos en Social Investor. Muy agradecido por tenerme. En realidad es un gran honor estar con vosotros. Pues espero que vernos pronto, que tengamos muchas cosas también que comentar. No sé si algo tan histórico como lo de la SEC, pero seguro que muchas cosas, porque está en ebullición en los dos lados del Atlántico todo el desarrollo de la inversión sostenible. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a usted pues también. Le espero en el próximo capítulo. Que tenga buen día, buena madrugada, buena tarde. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego.